Pero impresionante. La verdad es que yo no la vi la película, pero no puedo dejar de ir a verla porque está todo el mundo hablando del Ahora la Guasón. tenemos que ver, Como estamos sea, Ceci. obligadísimas a verla, pero Cami nos trae todos los adelantos, todo lo que tiene que ver con la película en sí, porque, para después dar paso, bueno, a un poco análisis de lo que puede generar esta película perturbadora en la sociedad uruguaya. Adelante, Cami, contanos todo del Guasón. También porque vamos a hablar con un antropólogo de esta fascinación que generan los villanos. Recordemos, lo dije en los piques del viernes, como el Guasón empezó siendo digamos, el antagonista de Batman y ahora tiene su película propia. Es el quinto Guasón de carne y hueso en la historia del cine, pero es el primero con su película propia. 18.500 personas en un fin de semana. ¿Cuánto recaudó en el mundo en solamente un fin de semana? ¿Cuánto? Ya recuperaron la inversión. Sí, mucho. 234 millones de dólares en todo el mundo, solamente en el primer fin de semana. ¿Y cuánto habían invertido en Joaquín Phoenix y en toda esta producción tan linda que hicieron en Nueva York? 55 millones. Opa, o sea Un que buen ya negocio. están... Nuestro jefe Andy Rosenblatt nos destacaba que no toda esta plata que está recaudando va toda a los productores, sino que también mucho se va en la cadena de distribución. También. Entonces no es que Bradley Cooper, que es el productor, está aplaudiendo en su casa con toda la plata que le está entrando. Amo a por lo que Bradley invirtió. Cooper, la verdad que tiene un ojo impresionante. Igual algunos miles le están haciendo así en la cuenta, ¿o no? Sí, claro. Ah, bueno. Ya está. Que el primer fin de semana pegue este batacazo ya, o sea, lo que hace es confirmar toda la expectativa que venía cosechando el Guasón. Y bueno, recorremos un poquito de la historia del Guasón y de las curiosidades de esta versión. Todd Phillips, lo dijimos, es el director de ¿Qué pasó ayer? El Resacón en España se llama, que se acuerdan de esa película, de esa comedia, que era bastante banal. Pero bueno, se mete con este villano. ¿Y en qué se inspira? ¿En todos los cómics de Batman? No. Se inspiró más en las películas de Scorsese que muestran a un Nueva York decadente y lleno de crímenes, como era Nueva York de los 70s. Y es en ese entorno que Scorsese pone a Taxi Driver, una película en la que se inspiró Phillips para esta película, para El Guasón, y también El Rey de la Comedia. Dos películas, dos clásicos de Scorsese que de verdad aparecen referenciados en esta película del Guasón. Otra curiosidad, ¿sabían que Joaquín Phoenix no aceptó el papel hasta que no le saliera la carcajada? ¿En serio? No, la fue probando, la fue trabajando en su casa y un día se junta con el director, con Phillips, y le dice, a ver, acá te va, larga la carcajada, y entre los dos dijeron, bueno, está bien, vamos. Pero si no le salía la carcajada, no agarraba el papel Phoenix, que ahora está entre los mejores actores para todo el mundo. Ahora, lo cierto es que sin la carcajada no es el Guasón. O sea que no estaba mal rumbeado el actor que necesitaba que primero le saliera esa carcajada. Porque Me lo imagino practicando igual. Hay muchísimas carcajadas en toda la película. ¿Por qué? Porque el personaje sufre de un desorden psiquiátrico que le hace reír sin control. Mirá. O sea, de repente larga carcajadas, no porque se está riendo de contento, Es sino... como asociado a una especie de episodio de epilepsia en el Sí. cual le larga esa carcajada. Exacto, y que incluso en distintos estudios de psiquiatría encuentran que puede tener su lado violento. Y hay un cambio físico muy importante, Cami. Estoy viendo imágenes, está muy delgado Joaquín también para esta película. Adelgazó como unos 20 kilos, pasó muchísima hambre, contó en una entrevista que ya no salía, no tenía vida social, porque toda la socialización de nosotros en todos lados del mundo a veces circundan la comida, entonces el loco estaba encerrado en su casa sin poder comer para adelgazar, para hacer al Guasón. Y cuando haces a alguien un poco desequilibrado, también te ayuda ese sometimiento al hambre, ¿no? Nos contaba Tort, era Bueno, que... Thor, por ejemplo, Alfonso para Tort, 12 años. Ay, ¿te acordás? que Lo la mismo. locura le sirvió para interpretar el papel, la locura del hambre que estaba sintiendo. Y también, bueno, rescatar lo que hablábamos al principio, ¿no? Todo lo que generó en Estados Unidos este estreno, porque a todos los llevó a lo que pasó en 2012. Se estrena en 2012 El Caballero, porque en ese momento era Caballero la de la versión... Noche Asciende. El Caballero de la Noche Asciende, con esa versión del Joker que fue de Heath Ledger, que también marcó la historia del cine porque después se llevó un Oscar Que póstumo. que después murió él. Que después murió Terrible. Heath Ledger, Sí, horror, terrible. un actor buenísimo que nos dejó. Pero en ese estreno, justamente en los primeros días, en Colorado hay una matanza masiva. Murieron como 12 personas. 12 personas más heridos también, otros varios heridos. En un Increíble. cine. Y el asesino estaba vestido del Guasón.
Entonces, por eso había muchos operativos de seguridad en distintos cines de Estados Unidos, con policías vestidos de particular incluso, para, prevenir cualquier cosa. Pero no pasó nada por ahora. No pasó nada, pero igual la verdad es que uno iría al cine con miedo después de este antecedente. Y una particularidad, a ver si nos ponen la música, hay una canción en la película... ¿Qué? Que es del 72 la canción. El asunto es que va a resurgir ahora, porque a raíz de la película está todo el mundo con esta canción, es de Gary Glitter. ¿Y qué pasó con Gary Glitter? Está preso por pederastría. No, Tiene 3 pederastia. cargos. Pederastría. Pederastia. Pederastia. Bueno, por pederastra. Por pederasta. Bueno, perdón, esto es serio, pero es por abuso de menores. Terrible. 3 cargos tiene en distintas partes del mundo. Y este hombre es el autor de esta canción que está sonando. Que toda la gente que sale del cine sale con esto. Qué turbio todo. Justo el compositor del tema principal de la película Y es abusado de menores. Hay muchas notas de la prensa internacional diciendo que ahora este hombre se va a llenar de plata porque todo el mundo está escuchando la canción, entonces eso le reditúa en derechos de autor. No, la verdad es terrible. Qué bonito. Y bueno, y realmente uno se hace esa pregunta, ¿no? El tema de la apología del delito, el tema de qué tanto puede llegar a influir en quien mira una película de este tipo. Yo creo que tiene que haber, obviamente, que un desequilibrio previo. No es que cualquiera mire una película de este tipo y después sale desequilibrado buscando matar gente, ¿no? No, No, ni hablar que tiene que encontrar un terreno fértil, Escuchame. pero bueno, también, digo, a partir de cosas que sucedieron, como lo que mencionaba recién Camila, el tiroteo en 2012 en Colorado, en un cine de Colorado, después del estreno de Batman, El Caballero de la Noche Asciende, obviamente que eso genera preocupación, porque si es tan perturbadora esta película, como decía Victoria, como decís Cami, puede disparar algún En realidad, posible medio suelto por ahí. Pero películas que angustian hay un montón. Lo que pasa es que te angustia, el hombre sufre muchísimo por la condición que tiene, se enfrenta como con muchas cosas complicadas y de violencia de la sociedad hacia él. Y bueno, de alguna manera con eso se explica el surgimiento del Guasón. Y es por eso que termina al final responsabilizando a la sociedad por haber engendrado al Guasón. Y que en realidad después, que es primero el huevo o la gallina, el Guasón engendra a Batman. Ni Eso hablar. también es el juego que han hecho otras películas de la saga. Bueno, y toda esta información del Guasón, de esta película taquillera, la que bateó taquilla este último fin de semana en Uruguay, que seguramente lo va a seguir haciendo en los próximos días, nos inspira para hablar de la influencia de la violencia ficcional en la sociedad, o sea, la violencia que se puede traspasar de la pantalla a la vida real, y para eso es que hoy recibimos al antropólogo Marcelo Rosal para un poco analizar esta situación en nuestro país y en otras sociedades del mundo. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido, ¿qué tal? Adelante, muchas gracias Mucho gusto. por Muchas acompañarnos gracias por la invitación. en nuestra Y mesa. un gusto poder compartir con ustedes una reflexión sobre esto, Bien. sobre la violencia en general. Bien, ¿Cuánta influencia puede tener la violencia ficcional, lo que uno ve en la pantalla? Porque la realidad es que testigos de violencia en la pantalla hemos sido durante toda la vida y de situaciones mucho más cruentas. ¿Este tipo de película puede tener una influencia especial? Yo creo que vivimos en un tiempo donde la violencia está presente desde lugares de mucha más autoridad que una película. Desde siempre la violencia en el arte, pensemos en los griegos, permitía precisamente expiarla, permitía pensarla, permitía incluso depositar en la obra artística emociones colectivas consideradas perniciosas. El problema es cuando determinadas autoridades políticas son agentes de la guerra, son agentes del matar al otro, de desconocerlo, de chiraína cabeciña, como dice el gobernador de Río de Janeiro. Y eso es mucho más grave, ¿no? Porque está agitando a las fuerzas del Estado a que maten, Claro. que siguen tirando una comunidad. Por ejemplo, la niña Ágata que acaban de matar en Brasil. Entonces, eso es mucho más... eso es grave. Lo otro creo que nos puede permitir incluso... Una especie de Canalizar, catarsis. ¿cómo canalizar? Puede resultar, Exacto. digamos, como que inspirar, si alguna persona de repente ya tiene un desorden previo, llegan a inspirar. Puede inspirar la gramática de la violencia, puede inspirar las formas como se presenta el agente de un hecho violento que se siente autorizado en términos de imagen, en términos imaginarios. Lo otro es mucho más grave porque son en términos simbólicos, es una autoridad que lo dice. Ahora, ¿qué Lo le, está pautando. ¿qué le pasa a la gente común que
gusta este tipo de películas donde está la violencia tan presente, donde hay como cierto morbo de ver lo oculto, lo oscuro, lo que está como relegado en la sociedad. Hay algo que nos pasa que nos atrae este tipo de películas. Es que en los últimos tiempos se ha salido. Toda esa crítica de lo políticamente correcto me parece muy peligrosa. La gente dice, uy, esto es políticamente correcto. Entonces te autorizan al racismo, te autorizan a la muerte del otro, te autorizan a la alterofobia, a odiar, ¿no? Determinadas autoridades, como el presidente de Brasil, como el presidente de Estados Unidos, que autorizan al odio. Claro, no, que de repente el discurso de odio en algunos países está aceptado. Y se puede hacer. Que en realidad, bueno, en Estados Unidos existe toda una enmienda del discurso libre, digamos, y que por eso uno puede tener un Facebook hiperracista y nadie te va a decir nada. Y eso es lo que le encontraron, por ejemplo, a uno que fue y mató a un montón de gente dentro de una iglesia afrodescendiente. El tipo le encontraron que se en fue... Facebook antes, te estaban avisando que el hombre está odiando. La película es como la excusa. El tipo se fue desde Texas a matar gente a la frontera, cuando tenés otro tipo, pero que es presidente, es una autoridad simbólica. Entonces, en términos teóricos, es interesante pensar la diferencia entre lo imaginario, lo que nos permite determinadas formas, incluso beneficiosas, por ejemplo, la catarsis, o que un loco suelto asuma esa imagen. Ahora, Marcelo, para desarrollar la violencia. En este mundo tan audiovisual, ¿no? de endiosamiento de personajes, de figuras del cine, ¿se puede llegar a tomar como una autoridad simbólica lo que pasa en la pantalla de ficción? Es muy interesante para la reflexión, porque efectivamente ese desdibujamiento entre lo que es del orden de la verdad simbólica de la autoridad, ¿no? El primer magistrado de un país, ¿no? Y por otro lado, lo que nos hace la cabeza en el sentido más temprano, desde que somos niños. Sí, hay como un desdibujamiento, tal vez eso tiene que ver con lo que se llama de la posverdad. Pero ¿no? es verdad eso de que si miramos algo violento nos genera como cierta violencia. ¿Pasa eso así de forma bien direccional? Tanto una película o un juego, pensando en los chiquilines más chicos que pasan con el videojuego constantemente. Si miramos violencia, ¿nos convertimos en seres más violentos? Yo creo que no. O mejor, no necesariamente. Pero me parece que hay cuestiones a repensar. Por eso me interesó la propuesta de pensarlo. Es algo que lo tenemos que pensar porque sí hay novedades. Creo que una de las novedades es el saltar la frontera de lo que vinimos construyendo como cultura de la paz desde la Segunda Guerra Mundial y ahora se ha pasado a una necropolítica. Cómo hay políticos que ganan diciendo mano dura, plomo, bala, destrucción del otro. Eso estaba vedado simbólicamente, estaba fuera del espacio público. Eso era malo, eso era nazi. ¿Y vos tenés algún tipo de explicación del por qué? ¿Por qué en este tiempo eso se ha atravesado? Sí, yo creo que tiene que ver directamente con el individualismo. El individuo rey, el tipo que se siente que está solo en el mundo y que está autorizado, y ahí hay un punto interesante de la película. El tipo castigado, el tipo que no le debe nada a nadie, perdón, que todos le deben. Las múltiples violencias recibidas le admiten que le haga cualquier cosa al otro. Recordemos que el Guasón, por ejemplo, uno de los elementos del argumento es que a él le corta el sistema la medicación. Exacto. Por recortes presupuestales, le recorta la medicación que de alguna manera le estabilizaba el tema que tenía. Ahora, y haciendo un paralelismo con lo que decías de la política, que antes lo que era políticamente incorrecto, aceptar un líder que esté pregonando el odio o el racismo, y hoy por hoy se aceptan líderes y se los idealiza de esa manera. En el cine pasa lo mismo, porque a veces uno puede consumir cine donde la violencia está posicionada dentro de la película como algo malo, o la sangre o el que es villano. Ahora, cuando se dan vuelta esos roles y el villano es a quien uno idolatra y es el protagonista y es... ¿hay un paralelismo ahí entre lo que pueda estar pasando en la ficción y en la realidad? Es muy interesante pensarlo, porque creo que el individuo rey, el que no se siente deudor de otros en la sociedad, el que se puede permitir cualquier cosa porque cualquier cosa le han hecho, el Guasón, puede encontrar proyecciones positivas. O no olvidemos que buena parte de aquellos que van a matar a una escuela, muchas veces su antigua escuela donde le hacían bullying, son personas como lobos solitarios que surgen como de un entorno medio hostil, algunos. Nada es tan blanco o negro por lo general, y de repente estas películas te invitan a conocer esa cabeza y ese argumento que en su mente es verdad, ¿no? ¿Y de qué modo está el Guasón en el lazo social?
El lazo social parece ser una cadena para él, Claro. una tortura, una vida tortuosa. Pero si nos victimizamos todos, porque finalmente sabemos Claro. que el desarrollo de los fascismos en la primera mitad del siglo XX tiene que ver con sociedades miedosas, torturadas, que veían en un enemigo interno, sea el judío o el gitano, o las personas gays, o la falta de valores, o la pérdida de valores, aquello que había que destruir, Una amenaza. una amenaza. En esto de sentir que a veces el villano pudo haber sido víctima, bueno, hay cierto sentimiento de empatía de repente Sí. de la gente hacia el villano. Pero uno también, estábamos pensando antes del programa, como al ascenso del Guasón como personaje para tener su propia película, se suma toda esta Escobar-manía que ya se viene viviendo y vemos crecer hace algunos años por Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano, que ha provocado fanatismo de gente, compra de libros, toda cuestión. ¿Qué le pasa a la gente con una persona de carne y hueso que existió, Por que supuesto. mató, secuestró, quiso tomar un gobierno? O sea, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué se siente atraída por un ser tan nefasto, supuestamente? Sí, ganar a cualquier coste. Finalmente es lo mismo que pasa con el individuo. El individuo tiene una faceta torturada, triste, donde si se enferma, probablemente hay países además que te protegen muy poco, como Estados Unidos, donde la salud es algo costoso, donde te castigan. Si estás bien de salud, tenés un buen trabajo, ganás buen dinero, mucho mejor que Uruguay, pero si tenés mal la salud, estás arruinado. Entonces, efectivamente, por un lado hay un sujeto víctima, pero la contracara de eso es el sujeto que puede ganar a cualquier coste, ¿no? Hay toda una literatura, pensémonos en el Guasón, pero pensemos en toda esa literatura barata, de bajísima calidad, que vende muchísimo y que genera sujetos muy exitosos, los autores de toda esa librería espantosa, esa biblioteca infame. ¿Cómo se puede uno hacer rico y ser exitoso y ser feliz y tener una vida maravillosa? ¿De los que escriben sobre los narcos o otro tipo de No, literatura? estoy hablando de la literatura de autoayuda que te ofrece Ah, la de felicidad autoayuda. en 150 páginas. ¿No? Que hay un montón. Que te hay un montón y algunos libros, la minoría son buenos, pero hay toda una mayoría de porquerías donde la gente encuentra en eso una salida para su vida, pero somos individuos. Y eso es bastante triste para cualquiera de las culturas que han vivido sobre la Tierra. Hay un antropólogo que dice, hay dos tragedias para la sociedad contemporánea. El soltero, para la sociedad primitiva, dice él, el soltero y el huérfano. Pero resulta que vivimos en una sociedad donde todos tenemos muchos de huérfanos y cada vez los solteros somos más. Ni hablar. ¿No? El individualismo que Los decís, lugares donde vivimos y solos. esas cabezas fuera de los vínculos sociales que uno nunca sabe dónde Pensemos en las dónde casas pueden derivar. de antes de los años 40. Eran casas llenas de habitaciones y llenas de gente. Sí. Y comedores grandes. Claro, y familias viviendo Cocinas todas juntas. con olor. Se casaban y tenían el anexo ¿No? de los que iban, Sí. iban agrandando las casas. Y Ni ahora hablar que- apartamentos Qué lindo. inteligentes para una persona. Monoambiente. Muchísimas gracias, Marcelo Rosal, por habernos acompañado Muchas para este gracias. análisis de qué está pasando con el Guasón, que es tan idolatrado y a su vez un ser tan perturbado. Y vamos a seguir analizando esto, pero desde exteriores. Nos vamos a ir con nuestro querido